Hola, como ya saben, mi nombre es Walter y conjunto con la profe Eli estamos encargados de transmitir lo que es la fusión y la fisión nuclear. En mi caso particular, vamos a comenzar hablando de la fusión nuclear, ¿sí? Como una fuente de energía. Bueno, comencemos, ¿sí? Empecemos por pensar qué es una fusión, ¿sí? Una fusión podríamos definirlo como teniendo dos cosas distintas, separadas, reducirlas a una sola, ¿sí? Como si fuera una mezcla, ¿sí? Esto generalmente en la vida social se ve como la fusión de ideas, agrupaciones, pero en este caso puntual hablamos de una fusión nuclear, o sea, la fusión de núcleos, ¿sí? No se preocupen si suena raro, es, de a poquito vamos a ir viéndolo y comencemos, ¿sí? En la vida real, generalmente, en muchas ocasiones lo que apreciamos es la fusión de diferentes cosas. Cuando vemos una foto, cuando miramos la pantalla del celular, cuando vemos la pantalla del tele, incluso cuando vamos viendo la realidad, vamos percibiendo la fusión de diferentes cosas. En el caso puntual de lo que le comentaba, ¿sí? Tanto las fotos como el tele, como el celu, ¿sí? Solamente poseen tres colores, rojo, verde y azul, y lo que nosotros percibimos es la fusión de estos colores, la mezcla entre estos colores, ¿sí? Por ejemplo, a modo de ejemplo, el rojo y el verde formarían el amarillo en la pantalla del celular, ¿sí? Y la mezcla de todos juntos formaría el blanco, ¿sí? O sea que podríamos decir que fusionar es reducir dos o más cosas a una sola. Desde para ir comprendiendo el concepto de fusión desde allá a finales del siglo XIX, ¿sí? James Watt mejoró una máquina que ya habían fabricado, ¿sí? Que algunos tal vez la conozcan por la imagen que se puede apreciar, que es la máquina de vapor, ¿sí? Esta máquina consistía en obtener energía a través del vapor de agua, ¿sí? Del agua hirviendo, digamos, que se convertía el agua en vapor y esto movía un cilindro que generaba movimientos, ¿sí? Y eso se producía electricidad en algunos casos. La globalización, la revolución industrial fue llevando toda esta máquina a diferentes ámbitos de la sociedad, a la producción siderúrgica, a la producción textil y a un montón de aportando un montón de beneficios que han hecho que el consumo de esta energía, ¿sí? Ya sea la energía eléctrica, ¿sí? O algún otro tipo de energía como el combustible, como otros insumos energéticos, eh, sean esenciales, ¿sí? Para la subsistencia de cada nación, lo que llevó al mundo a una crisis energética, ¿sí? Como ustedes seguramente ya saben, ¿sí? La crisis del Medio Oriente, las guerras, ¿sí? La guerra por el petróleo, han llevado el mundo a conflictos bélicos, a guerras, ¿sí? Que nos han llevado como humanidad a realizar hechos muy aberrantes, ¿sí? Eh, Además, no todas las fuentes de energía que consumen las ciudades son fuentes de energías limpias o que no tengan consecuencias a corto plazo o a mediano plazo. Por ejemplo, la contaminación de las fábricas, ¿sí? La incineración de las refinerías, los mismos autos que usamos despiden gases nocivos que producen daños a nuestro planeta, ¿sí? Y así hay muchos ejemplos. También hay otras fuentes de energía limpias, naturales, inagotables, abundantes, ¿sí? Pero que no son tan fáciles de domesticar, ¿sí? O tan fáciles de transportar en algunos otros casos. De esta manera, planteo como una solución a los conflictos bélicos, a la crisis energética mundial, la fusión nuclear. ¿Sí? Aunque parezca raro, digamos, tal vez la fusión nuclear, esta tecnología, permita solucionar muchos problemas en los cuales se encuentra sumergida la sociedad actual.
Pero bueno, hablemos de fusión nuclear. ¿Sí? El hombre, la humanidad, el ser humano siempre se ha basado en la naturaleza para poder avanzar y crear cosas que le permitan vivir de una mejor manera, producir más rápido, de manera más eficiente. El caso puntual es lo que vemos en la imagen. ¿Por qué los aviones tienen alas? Porque nos basamos en las aves. ¿Sí? Incluso los aviones planean por el aire de igual manera que las aves. Siempre el hombre se ha basado, ¿sí?, en, en la naturaleza para poder imitarla y de esta manera obtener los beneficios que ella provee. ¿Sí? En el caso puntual de la energía, ¿sí?, no ha sido la excepción. El hombre se ha basado en las estrellas, en cómo se forman las estrellas, digamos. ¿Sí? Lo que podemos ver en la imagen es una estrella, ¿sí?, en formación, en donde tenemos el centro de la estrella, ¿sí?, con su horno nuclear en estado plasmático y la fuerza gravitacional que este genera trae todo el polvo espacial que encuentra alrededor. Pero bueno, no nos adelantemos. Cuando hablamos de eh, horno nuclear en estado plasmático, les voy a preguntar a ustedes, eh, ¿qué estados conocen de la materia? Si yo digo plasma, ¿saben lo que es el plasma? Bien. Eh, Ustedes seguramente conocen diferentes estados de la materia, como por ejemplo, hablemos de los estados del agua, ¿sí? El agua en estado sólido es el hielo, eh, el agua normalmente a la temperatura que vivimos está en estado líquido, y saben que si el agua se hierve, se convierte en vapor de agua, que es un estado gaseoso. Aún por arriba del estado gaseoso existe otro estado de la materia, ¿sí?, no muy común, ¿sí?, en este planeta, que es el estado plasmático, ¿sí?, el estado de plasma. Para llevar ejemplos de la vida cotidiana de lo que es una materia en estado plasmático, podemos pensar en rayos, en descargas eléctricas. Los arcos eléctricos son eh, generalmente gases en estado plasmático. ¿Sí? Un rayo, cuando cae a la Tierra, es hidrógeno generalmente en estado plasmático. ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo se logra este estado plasmático? ¿Sí? Los humanos hemos descubierto que en el centro de las estrellas, en el proceso de formación de una estrella, ¿sí?, la fuerza gravitacional que se genera en el centro de la estrella comienza a atraer todo el polvo espacial, que se encuentran moléculas de carbono, helio, hidrógeno y diferentes elementos que también hay en la Tierra, ¿sí?, en el centro de la estrella, digamos. Esta fuerza gravitacional es tan grande que logra una presión muy muy grande sobre las moléculas y los átomos de cada uno de estos elementos, a tal punto que logra el rozamiento de los electrones que rodean a los núcleos, ¿sí? Y este rozamiento comienza a generar calor. Este calor empieza a crecer en conjunto, ¿sí?, con la presión que hay en el centro de la estrella. A tal punto aumenta esa temperatura que da lugar, junto con la presión, al encendido del horno nuclear, que es lo que ustedes pueden ver blanco en la foto. Este horno nuclear hace que despida enormes cantidades de energía, a tal punto que, que lo observamos desde la Tierra en la mayoría de los casos, ¿sí? O lo que fue, mejor dicho. Esta, esta, este fenómeno natural, sí, increíble, por supuesto, sí, eh, nos sirve como una idea, ¿sí?, para poder obtener fuentes de energía renovables, abundantes, ¿sí? Pero bien, si yo hablo de estado plasmático de la materia, de plasma, ustedes seguramente conocen o comúnmente manejamos tres estados de la materia. El estado sólido, ¿sí?, que es el hielo en el caso del agua, estado líquido, ¿sí?, y el estado gaseoso, que es cuando hervimos el agua que se evapora, ¿sí? También existen dos estados más, que es el estado condensado y el estado plasmático, ¿sí? El estado plasmático puntualmente
Cuando el estado gaseoso es sometido a más altas temperaturas aún, ¿sí? No siempre, no todos los elementos, ¿sí? Pero algunos pueden pasar a un estado plasmático. Un ejemplo de plasma son los rayos, ¿sí? Los rayos, la diferencia de potencial que existe en las descargas eléctricas hace que el hidrógeno eh, se, se pase a un estado plasmático formando un arco eléctrico hacia la Tierra, por ejemplo, ¿sí? Como podemos observar. Eso es un estado plasmático del hidrógeno en tal caso, ¿sí? Recuerden, no todos los elementos pueden estar en estado plasmático, pero eh, el hidrógeno es uno de ellos, ¿sí? Bien, continuemos. Cuando tenemos el estado plasmático de la materia, sí, viene muy fuerte y cargado con iones positivos, ¿sí? Entonces aquí podríamos tener las moléculas de la materia en estado sólido, las moléculas en estado líquido, las moléculas todas moviéndose en un estado gaseoso, ¿sí? Y una materia fuertemente ionizada en un estado plasmático, ¿sí? Entonces, volvamos de vuelta a nuestra estrella, ¿sí? Aquí, en el centro de la estrella, donde tenemos encendido nuestro horno nuclear, ¿sí? Así se llama, tenemos materia en estado plasmático. Muy bien. Los humanos hemos descubierto esto y hemos pensado, o sea, o han pensado los científicos, yo no, eh, en cómo reproducir este fenómeno, ¿sí? En la Tierra para obtener los beneficios de esa abundante energía, ¿sí? Ustedes, como recordaban en la imagen anterior, James Watt, eh, a través del fuego, del carbón, hacía hervir agua, ¿sí? Y con eso obtenía el vapor de agua que le permitía obtener la energía. Imaginen lo que la enorme cantidad de energía que tenemos acá disponible, ¿sí? Y esto nos permitiría reproducir o generar una máquina a vapor muchísimo más eficiente, ¿sí? Pero bueno, en el centro de la estrella había dos variables fundamentales para que se genere el encendido de este horno nuclear. Una era la presión tan grande que hacía que se choquen los electrones, ¿sí? Y otra era la temperatura, ¿sí? Otro ejemplo, ¿sí? De una estrella que genere este efecto es el Sol, ¿sí? El Sol, en su enorme masa de gas, ¿sí? En el centro de la Tierra hace el mismo, en el centro del Sol, perdón, hace el mismo efecto, hace que se choquen, ¿sí? El electrón del hidrógeno, ¿sí? Y esto libera grandes cantidades de energía hasta el punto que la radiación electromagnética que genera llega hasta la Tierra. En el centro del Sol, el rozamiento de estos electrones genera a más o menos 15 millones de grados centígrados, ¿sí? Que es lo suficiente para poder iniciar la fusión nuclear. Entonces, la enorme masa del Sol, enorme Sol grande, aprieta tanto las moléculas en el centro, ¿sí? A tal punto que los átomos y los electrones que giran alrededor de esos átomos comienzan un rozamiento que genera la energía. Entonces, la presión de ese enorme Sol, ¿sí? Y la temperatura permiten que esta fusión nuclear sea realizable en el Sol. Pero bien, entonces, ¿en qué consiste esto de la fusión nuclear? Tenemos que generar dos cosas. Presión alta, ¿sí? Y temperatura. Muy bien. O sea que tenemos que fabricar un sol o una estrella acá en la Tierra y obtener la energía de lo que esto produce. Esa es la idea que siguen los científicos, ¿sí? Pero bueno, hay complicaciones, ¿sí? El Sol es mucho más grande que la Tierra, ¿sí? Por lo tanto, ni colocando toda la Tierra sobre un átomo de hidrógeno, por ejemplo, lograríamos igualar la presión que hay en el centro del Sol. Pero sí tenemos una variable que controlar, ¿sí? En el centro del Sol hay temperaturas de 15 millones de grados centígrados o Celsius, como quieran llamarlo, ¿sí? Que esto es algo que podemos reproducir en la Tierra.
Entonces, bien, ¿cómo generamos la semejante temperatura? ¿Y cómo la controlamos? Aquí es donde comienza el chiste de el desafío enorme de lograr la fusión nuclear. Pero bueno, la fusión nuclear sería como un motor que genera energía, ¿sí? Pero en la máquina de vapor de Watt era el carbón y el agua. Acá, el combustible que va a usar la fusión nuclear es el hidrógeno. Hidrógeno, algo bastante abundante en la Tierra. ¿Qué se formaba con hidrógeno? ¿Se acuerdan qué se formaba con hidrógeno? ¿Les suena H2O? Agua. El elemento más abundante de toda la Tierra es el combustible de la fusión nuclear, ¿sí? Pero no es solamente esta el beneficio. Bien, el hidrógeno, un elemento abundante, ¿sí? Y ligero en la Tierra, ¿sí? Es el combustible de nuestra fusión. El hidrógeno tiene puntualmente 3 isótopos, ¿sí? 2 de ellos utilizados para la fusión, ¿sí? Los cuales permiten, ¿sí? Que son livianos, ¿sí? O sea que su masa nuclear es liviana, o sea, poseen pocos protones y pocos neutrones en el núcleo, o sea que son elementos livianos. Y esto me permite, ¿sí? Junto con el deuterio, que está formado por un protón, un neutrón, ¿sí? Y el electrón, y el tritio, que son 2 neutrones y un protón, ¿sí? Estos 2 isótopos son muy fáciles de fusionar, por ser livianos, por tener poca masa nuclear. Entonces, ¿qué sucede? Con los 2 isótopos, deuterio y tritio, es con lo que se forma la fusión nuclear. O sea que, vamos de vuelta retrocediendo un poquito, el combustible de la fusión nuclear es agua, ¿sí? Es hidrógeno, a la cual le sacamos el oxígeno, ¿sí? Y dejamos ese es nuestro combustible para la fusión nuclear. O sea que lo que antes era el petróleo, ¿sí? Lo que es aún el petróleo, ahora es el agua, ¿sí? Continuemos. Bien, ¿en qué consiste hacer una fusión nuclear? El deuterio, como vimos en la imagen anterior, ¿sí? Está formado por un protón y un neutrón, y el tritio por 2 neutrones y un protón. Entonces, si tenemos un isótopo de deuterio formado por un neutrón y un protón, y tenemos un isótopo de tritio formado por 2 neutrones y un protón, al fusionarlos o mezclarlos nos queda 2 protones y 1 neutrones. ¿Qué me forma esto? Helio, un gas inerte, incoloro, abundante en la Tierra, que no tiene consecuencias negativas, aparentemente, ¿sí? Hasta lo que se conoce. Por lo tanto, podríamos decir que la fusión nuclear es una energía limpia, porque el desecho es helio. Pero bien, pero este elemento tiene, en su fusión, tiene la característica de liberar grandes cantidades de energía, ¿sí? Y es esta energía que vamos a aprovechar para calentar cosas y así obtener nuestra energía. Pero muy bien, entonces, un isótopo de deuterio y un isótopo de tritio se combinan, se fusionan para eliminar un átomo de helio, ¿sí? Pero, pero, en esta fusión sale despedido, ¿sí? Un neutrón. Un neutrón. Este neutrón, ¿sí? Es muy, muy importante, ¿sí? Debido a que este neutrón mezclado, ¿sí? Sumado a un isótopo del litio, ¿sí? Forma nuevamente tritio. Por lo tanto, uno de los desechos de nuestro motor de fusión nuclear, ¿sí? Que ya lo vamos a conocer con otro nombre, genera nuestro combustible nuevamente, ¿sí? Entonces podríamos
Si hacemos una analogía con la realidad, con un auto, por ejemplo, imaginemos un auto que por el caño escape larga combustible para ese mismo auto. Entonces, esta fuente de energía sería ilimitada, sería limpia, porque el único desecho es el helio, y sería sumamente abundante porque es lo que más poseemos en nuestro planeta, ¿sí? Que es hidrógeno, lo que lo tenemos del agua marina. ¿Sí? Bien, ahora bien, ¿dónde se hace esto? ¿Dónde se genera esta fusión? ¿Cuál es nuestro motor para fusionar un átomo de tritio, perdón, un isótopo de tritio, un isótopo de deuterio, para obtener liberar energía, formar helio y un neutrón que nos va a servir de combustible después? Esto se llama reactor nuclear. Un reactor termonuclear, disculpen el idioma, pero no encontré la misma imagen en español con una calidad que se vea bien. Nuestro reactor de termonuclear, de fusión, ¿sí? Recuerden que esto es fusión nuclear, no es fisión nuclear, es la unión fusión nuclear, ¿sí? Sigue el mismo principio de funcionamiento que la máquina de vapor, pero, ¿sí? En vez de obtener como fuego, carbón y hacer hervir agua, esto utiliza la fusión de un isótopo de dos isótopos del hidrógeno, como son el tritio y el deuterio. Ahora bien, nuestro motor, ¿sí? Es un reactor nuclear de modelo toroidal, ¿sí? Que les voy a describir algunas partes, ¿sí? Para que ustedes puedan ir viendo, ¿sí? Bien, esta cápsula, este compartimiento interno, porque esto tiene un corte, ¿sí? Como pueden ver, ¿sí? Genera, ¿sí? Adentro la mezcla, ¿sí? La fusión de deuterio y tritio que ingresan por este conducto, ¿sí? Y por este conducto sale expulsado el helio que les he comentado, y también sale expulsado un neutrón, como habíamos hablado antes. Todo esto se logra a temperaturas en la Tierra 10 veces mayores, 10 veces mayores que el centro del Sol. Como dije antes, el centro del Sol estaba a 15 millones de grados centígrados, esto se encuentra a 150 millones de grados centígrados. Hace muy poco tiempo, ¿sí? Un reactor de este tipo, un reactor toroidal, en China, ¿sí? Logró mantener 150 millones de grados centígrados durante 121 segundos, lo cual forma un nuevo récord, digamos, y hace que este tipo de fuente de energía esté cada vez más cercana. Estos compartimientos que podemos ver acá, celestes, ¿sí? Son agua fría que entra y agua caliente que sale, ¿sí? Por esta selenoide que tenemos aquí, sube, ¿sí? el agua en estado gaseoso, para que se puedan mover una serie de turbinas y así generar energía, ¿sí? Ahora bien, semejante cantidad de temperatura, ¿en dónde la guardamos? ¿Cómo la contenemos? ¿Cómo hacemos que no nos caliente la Tierra? ¿Sí? Bien, esto se logra a través de unos campos magnéticos, ¿sí? Con unas terribles bobinas que generan grandes campos magnéticos para poder contener el plasma, que está generado por la fusión de estos isótopos del hidrógeno. Bien, como vimos anteriormente en los estados de las materias, el plasma es un estado de la materia fuertemente ionizado con carga positiva. Como ya sabemos, dos cargas de igual polaridad, ¿qué pasa si tengo positivo y positivo? ¿Se atraen? No, se repelen. Si yo tengo plasma a 150 millones de grados centígrados con carga positiva y tengo un campo magnético fuertemente cargado con carga positiva, este plasma no se va a acercar, ¿sí? Al campo, a las paredes de mi reactor nuclear, porque el campo magnético lo va a repeler. Ahora bien, si tengo dos campos magnéticos de igual polaridad que el plasma, ambos van a aplicar
fuerza eléctrica sobre el plasma, lo cual va a permitir que quede suspendido sin tocar las paredes de nuestro reactor, y de esta manera tenemos controlado materia a 150 millones de grados centígrados, que es 10 veces más que la temperatura del centro del Sol. Entonces, podemos decir que tenemos un Sol controlado, ¿sí? Dentro de nuestro reactor nuclear, ¿sí? Bien. Generalmente, ¿sí?, este plasma ha logrado alcanzar valores de hasta 100 millones de grados centígrados por fracciones de tiempo muy pequeñas. El gran desafío es estabilizar este plasma tan, tan, tan inestable en algunos casos, digamos, tan caliente, digamos, por mucho tiempo, digamos, para poder luego controlar esa energía, ¿sí? Pero bueno, 150 millones de grados centígrados es lo que necesitamos para generar nuestra fusión nuclear. Pero bueno, en algún punto, según los científicos, la fusión nuclear está a la vuelta de la esquina, y para otros parece algo de los Simpsons, como está Homero ahí en la planta nuclear, teniendo una molécula, un átomo, un isótopo de algún material radioactivo, ¿sí?, como puede ser el tritio, por ejemplo. Las proyecciones hablan de que el reactor nuclear comercializable va a estar disponible alrededor del 2060, y que en teoría va a ser la solución a un montón de problemas que tiene la humanidad. Pero bueno, como hablábamos hoy de cómo mantener este estado de la materia plasmático altamente cargado, ¿sí?, con carga positiva, cómo contenerlo adentro de algo, cómo guardarlo, ¿sí? Ustedes imaginen que está tan caliente que el mismo Sol no logra tanta temperatura, ¿sí? Otra forma de contener el estado plasmático de la materia consiste en el confinamiento inercial. Consiste en crear una circunferencia de gas, ¿sí?, que sea tan densa, tan espesa, por decirlo de alguna manera, para llevarlo a la realidad, tan densa que las partículas tengan tanta presión interna que permitan el rozamiento entre sí para generar la fusión nuclear, para generar la temperatura, pero a la vez no puedan escaparse de esa burbuja, como ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Esto se logra bombardeando las paredes de esta esfera gaseosa con unos láser que permiten justamente controlar esta densidad de la materia. Y otro confinamiento es el que nombramos anteriormente como el confinamiento magnético, que es atrapar dentro de un campo magnético el material plasmático, ¿sí? Generalmente, para lograr el confinamiento magnético se usa un acelerador de partículas, que el acelerador de partículas consiste en agitar tanto las moléculas y los átomos que permitan el rozamiento de ellos entre sí, ¿sí? Bueno, esto es todo, y espero que les sea útil, que les ayude a resolver las actividades. Espero que la fusión nuclear sea la energía renovable del futuro. Espero que solucione los problemas ambientales, los problemas sociales, los conflictos bélicos, que nos ayude a tener una vida mejor. Nos vemos.